En el vídeo de hoy vamos a ver cómo funciona un motor de arranque de manera sencilla. Esa energía eléctrica no va a hacer que esto se mueva solo, sino va a tener que transmitirse por todas las espiras, que son estas de aquí, a lo largo del motor de arranque, y debido a un campo magnético que vamos a tener en ambos lados, por ejemplo, líneas de campo magnético como estas, a lo largo de toda la espira, producen movimiento. Y claro, tenemos que relacionar campo eléctrico, campo magnético, pero ¿cómo se hace esto? Pues yéndonos al campo electromagnético, donde tenemos unas fórmulas muy interesantes. Es decir, vamos a imaginarnos, tenemos una espira circular a la que atraviesa un campo magnético B. Vamos a imaginarnos que la espira está así y el campo magnético está para allá. Es perpendicular a la superficie de nuestra espira, ¿vale? Suponiendo que es perpendicular. Entonces la atraviesa un campo magnético. ¿Qué poseemos? Pues poseemos el flujo. ¿Qué es el flujo? Todas esas líneas de campo magnético que atraviesan una superficie. Entonces, el flujo representado con esta letra de aquí, B, el campo magnético, multiplicado por S, que es la superficie que poseemos de nuestra espira, ya sea cuadrada, circular, lo que sea. La superficie que atraviesa ese campo magnético, S, y después tenemos que poner el coseno del ángulo. ¿Por qué tenemos que poner el coseno del ángulo? Porque es un producto escalar, y en un producto escalar, para poder ponerlo en forma de módulo, vamos a tener que utilizar el coseno del ángulo. Tenemos la espira así, le atravesan líneas de campo magnético perpendiculares a la espira, pero claro, si ponemos aquí coseno 90, que coseno 90 es 0, el flujo nos sale 0 y no debería ser así. Pues muy bien, hemos omitido lo siguiente. Cuando tenemos una espira de este tipo, o sea, el vector superficie de la espira es perpendicular a la propia superficie de la espira. A todo esto que estoy dibujando, sería la superficie de la espira, pues su vector va a ser perpendicular a ella, con lo cual B y S, si están, como he dicho antes, así perpendiculares, pues van a formar 0 grados. Pues una vez que tenemos esto, tenemos que ver que este motor de arranque ejerce una fuerza electromotriz dado por este flujo. ¿Y cómo lo hacemos de esta manera? Pues con la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida, en este caso será menos el incremento del flujo magnético partido el incremento del tiempo. Y si lo queremos calcular respecto al tiempo, es decir, el flujo respecto al tiempo, pues va a tener que ser igual a menos diferencial del flujo respecto del tiempo. De esta manera. Bueno, pues la ley de Faraday es más o menos eso. Bueno, pues aquí tenemos lo que sería una pequeña representación con una espira, porque el motor de arranque está formado por muchísimas espiras, con una espira tenemos un campo magnético, en este caso sería este lado y este lado, un campo magnético que va en una dirección concreta, ¿vale? En direcciones concretas, campo P, y tenemos una intensidad que circula por nuestra espira, conectada a esas escobichas que hemos dicho al principio. Pues vamos a poder ver que, como va girando, el campo magnético se permanece constante. Sigue una misma dirección y un mismo sentido. Pero ¿qué pasa? Que cuando la espira va girando, va haciendo distintas posiciones, el vector superficie va a formar distintos ángulos. Es decir, vamos a tener que ver que el ángulo no va a ser el mismo entre ambos vectores. Y esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, depende del coseno. Es decir, si el coseno es 0 en 90 grados y en 270 grados, cuando el vector superficie forme 90 grados con el vector campo magnético, lo que va a pasar es que el flujo va a ser 0, porque el coseno va a ser 90. O sea, el ángulo va a ser 90. Y en este caso, pues como van en la misma dirección, pues justamente va a formar 0 grados, que va a ser el máximo valor del flujo en un instante de tiempo. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque en cada instante no tenemos ni idea de cómo calcularlo. Pues vamos a utilizar esto del flujo que hemos visto antes. Y si no lo sabéis, cuando tenemos ángulos, ya sean, en este caso vamos a utilizar los radianes, pues vamos a ver que hay una velocidad angular, hay una velocidad lineal y también angular. La velocidad angular se caracteriza por el ángulo que se forma, por ejemplo, en una circunferencia, el ángulo que se forma entre el tiempo que tarda. Por lo tanto, si despejamos de aquí el ángulo, podemos decir que el ángulo sería W por T. Es decir, coseno del ángulo, coseno de alfa, va a ser coseno de W por T. Todo ello junto, ¿vale? Pues velocidad angular por el tiempo. Perfecto. ¿Qué fuerza electromagnética se nos produce en este caso? Pues se nos produciría en un instante de tiempo T, que aquí tenemos el tiempo, es lo siguiente. Hemos dicho que era menos diferencial del flujo respecto del tiempo, como hemos visto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a tener que llevar esto que tenemos aquí arriba.
Pues mira, diferencial del flujo va a tener que ser igual a, como estamos derivando el flujo respecto del tiempo, pues el tiempo va a ser nuestra incógnita que nos interesa. Entonces, todo lo demás van a ser constantes. Por ese se van a mantener. Por derivada del coseno menos el seno. Menos el seno de lo que hay dentro, w por t, multiplicado por la derivada de lo que hay dentro. Voy a poner aquí otro paréntesis. La derivada de lo que hay dentro, w por t, va a ser igual a w. Hemos dicho que como no lo estamos haciendo respecto a w, pues w se va a quedar afuera como constante y después derivada de t. Derivada de t es 1, es decir, w por 1 que es w. Pues aquí lo tendríamos. Entonces, nuestra fuerza electromagnética va a ser igual a B por S por W, B por S por W por el seno de WT. ¿Y dónde están los menos? Pues mira, lo que he hecho es menos que teníamos aquí, cuando lo he metido aquí y aquí hay otro menos delante, pues menos por menos más. Esos menos se nos van a ir y lo que nos queda es esta formulita de aquí. Si no lo sabéis, W también se puede expresar de esta forma. En este caso, cuando damos 2π radianes es una vuelta completa y eso corresponde a un tiempo que coincide con el periodo, es decir, 2π entre periodo es igual a W. Por lo cual, si lo queréis meter aquí de alguna manera, sabemos que t es 1 partido la frecuencia, es decir, t es cuánto tarda en dar una vuelta y la frecuencia es las vueltas que da en una unidad de tiempo, en este caso en un segundo. Entonces, si t es 1 entre f, tendríamos que esto de aquí sería igual a 2π multiplicado por 1 partido t, es decir, 2π multiplicado por 1 dividido entre f, o lo que es lo mismo, 2πf. 2πf, entonces, sabemos que la velocidad angular puede ser 2π dividido entre t o 2 por pi por la frecuencia. Entonces, si lo escribimos de esta manera, pues sería w 2π frecuencia por seno de w, que es 2πf, multiplicado por el tiempo que se tarda. Y así nos quedaría la fórmula o la fuerza electromagnética que produciría en este caso una espira. Pero recordemos que un motor de arranque no solo tiene una espira, sino tiene muchas espiras. Entonces, esta fuerza electromotriz va a ser igual a lo mismo de antes, B por S por 2πf por seno de 2πf tiempo, va a ser lo mismo, pero tenemos que añadir un número más, es decir, hay que multiplicarlo por el número de espiras que corresponda. Y si tiene 200 espiras, pues n vale 200. Y así calcularemos la fuerza electromagnética total que produciría el motor de arranque y que se transmitiría a este engranaje que después va conectado al motor.